el día de hoy tenemos una pequeña reunión, por eso no entré luego, estábamos aquí. Me vinieron a dejar la invitación. Del día de hoy un hermanito hace su iniciación en el cuarto círculo y me toca a mí recibirlo y bueno, recibirlo y ahora sí que darle sus herramientas. Eso también fuimos hace rato al municipio a conseguir esas herramientas, su Poposhkomi, a Tetecoli ya me mandó la abuelita Zipac 1, afortunadamente ya lo tenía, a mi cuchillito de obsidiana ya lo tengo, copalito, todo eso, flores, vamos a traer flores. Pero bueno, entonces, vamos a ver esta veintena, hermanitos, permíteme. Mm, Estamos compartiendo. Ustedes me indican, hermanitos, si ya ven mi pantalla, por favorcito. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ve mi Opciones. pantalla? Sí, ya se ve. Se ve. Tlazocamati no sin Raquel. Tlazocamati mi ex. Bien, hermanitos. Sempowal Ilwit, Hueytecuilhuitl, la fiesta grande de los principales, ¿no? Hablamos la vez pasada y en la mañana yo les enviaba un pequeño video. Y bueno, en esta veintena de Hueytecuilhuitl, espero yo no saturar ahí su almacenamiento en su celular, ¿verdad? Y si no, bórrenlo para que no vaya a bloquear los videos. A partir de mañana les voy a ir enviando videos así todos los días. De la temática del día, por ejemplo, hoy fue día Xochitl. Nada más un videito. Mañana yo les voy a hablar de Chicuase Zipac, de 6 cocodrilos, ¿sí? Entonces, a todo esto, la fiesta grande de los principales, realmente al que le damos agradecimiento es a Shilona, la energía femenina del sustento. Es el gilotito pequeñito, tiernito, pero por su pelo, ¿verdad? Por su pelo blanco, rubio también, pues ese es el regente de esta fiesta, de esta veintena. A la vez que también es una advocación de Xochipili. ¿Qué es Xochipili? El señor, el hijo de las flores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes, el gilotito, su florecita empieza pues, a brotar, ¿no? Hasta arriba, le llamamos nosotros miyahuach, su flor en la punta de la plantita del maíz. Por eso también está presente Xochipili. ¿Y qué más está presente? ¿A quién se les da ofrenda? He ahí donde vamos a preguntarnos. ¿Quiénes hicieron que esta plantita de maíz haya crecido? La lluvia, Tlaloc, la madrecita tierra, Tlazoteotl, pero también Yeyecat por traer las nubes, Tepeyolotli por no de. En esta misma ceremonia vamos a pedirle a Tepeyolotli que pues que controle sus animalitos, porque hay animalitos que van y agarran los gilotitos o las calabacitas pequeñitas que ya hay. Ahorita ya hay algunas calabacitas pequeñitas. Nosotros aquí en la región de la montaña, en el mes de mayo, se siembra la calabaza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que pues la semillita de calabaza tarda más en extenderse. Y pues se siembra en mayo y pues cada 3 días lleva uno su garrafoncito No de te, agua, va regando no la te plantita, proyectes, lo va no te... regando, lo va regando para que pues se desarrolle esta plantita de la calabaza, ¿no? Y por eso ahorita ya hay calabacitas pequeñas, hay ejotitos pequeños, ajá.
Y precisamente mañana, el día de mañana me invitaron pues ahí con un abuelito a limpiar su terrenito donde sembró frijol. Él en su terrenito tiene un manantial de agua y lo riega con un reilete artesanal, hace sus reiletes artesanales con el carricito, ¿no? Y entonces me invitó, dice, pues quiero que vengas a ayudarme. Le digo, con gusto, abuelito. Después de las 8 que me tome yo mi cafecito y un pancito, yo me vengo aquí para platicar. Y es esa parte, hermanitos, es esa parte que hay que pagar, que hay que hay que ofrendar nuestro trabajo. Y no se trata de que, a ver, ya, saca tu cuaderno, me vas a anotar esto, esto. No, 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 no. Este tipo de aprendizaje es diferente como lo comparten ellos. Vamos limpiando, vamos quitando la hierba que no queremos que tenga ese pequeño sembradío de frijol. Y vamos platicando, fíjate que tal abuelo le pasó así. Fíjate que un día yo fui a dejar una ofrenda y es ahí donde uno debe de ir aprendiendo, ¿no? Fui a dejar una ofrenda, llevé flores, le hablé de esta manera y entonces hay que desarrollar un poquito más la mente al captar la información. Y bueno, entonces en esta fiesta vamos a darle una ofrenda a quién? A Tlaloc, que nos siga dando agua porque apenas son gilotitos. Van a decir, ¿a poco en esta fecha ya hay gilotitos? No, pero ¿cuándo termina la veintena? El 18 de agosto. Y el 18 de agosto ya hay gilotitos. El 18 de agosto, ¿no? Y hay pequeños gilotitos. Al mismo tiempo, pues avanzamos, trabajamos con la parte de la energía femenina, ¿no? Vamos a ofrendarle a Tlaloc, a nuestra madrecita tierra, a Chalchihuitlico, a Tonatiu, ¿no? Inclusive a este gran abuelo Tepeyolote que les decía, para que no suelte sus animalitos que vayan a afectar nuestro sembradío. También vamos a agradecerle al abuelo Yeyecas, al abuelo Fuego, a nuestros abuelitos que sigan fertilizando la tierra. Sí, entonces vamos a llevarles velas, vamos a llevarles de una otra forma flores, ¿verdad? Agradecerle. Les decía yo, en alguna clase yo les comentaba, hay que ser agradecidos, hay que agradecerle por el sustento que nos están dando, que nos comparten, ¿verdad? Entonces, en esta veintena, la gran energía de Shilona. Recuerden que la gran mayoría de las energías están en forma dual. Les decía yo, Pastecat tiene a Mayagüe. Mayagüe es la energía femenina de la medicina. Tonacatecutle tiene a Tonacasigua, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Tlaloc tiene a Chalchihuitlicue, ¿sí? Y está así en forma dual. El día, la noche, o luz y sombra, como algunos lo conocen o la conocen, estas energías, ¿no? Y entonces esta energía femenina podemos decir, ay, ¿por qué? ¿Y por qué es la energía femenina primero y después la energía masculina? Recuerden, recuerden que la energía femenina siempre está al principio de todo, ¿verdad? Antes de que existiera la luz y la vida de los seres vivos, estaba la energía femenina, la oscuridad. Antes de que nosotros saliéramos del vientre de nuestra madrecita, estábamos en ese lugar, en la oscuridad. Cuando nacemos ya vemos la luz, ¿verdad? Y entonces por eso está primero, pues la energía femenina, ¿no? De Shilona. Ella como madre nos va a ayudar a que estos gilotitos pequeños se carguen bien, se amacicen de estas
pues estos maicitos de da que lleguen a lograrse las mazorquitas. Además, no también nos habla de que ella va a estar ahí presente a cuidar nuestro maicito, nuestro gilotito pequeño, como un hijito. Como esta foto, este pequeño cuadro a mí me gustó mucho, porque precisamente ella, nuestra madrecita Shilona, lo toma a este gilotito tierno, como un bebé, ¿no? Que lo va a cuidar, a que crezca, a que pueda desarrollarse, ¿sí? En este, precisamente, en esta, aquí está, miren, para considerarlo gilotito, la mayoría de los pequeños elotes tiernos, su cabellera es, pues, es tierna, es juvenil, es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy nutrido, ¿no? Muy hermoso, porque cuando empieza a macizar este gilotito, llega a convertirse el cabellito en color oscuro, negro, ¿no? Shilona, la energía femenina del sustento. Shilonen, algunos le llaman Shilonen como de nen, como de pequeño, de pequeña, ¿no? Gilotito tierno, son gilotitos tiernos, Shilonen, pero todos se refieren a esta energía femenina, ¿sí? Recuerden que para nuestros ancestros, todos, todos, absolutamente todos, tienen esa energía, tienen vida. Me acuerdo yo muy bien que cuando vivía todavía mi mamá, mi papá, ellos sembraban mucho y cada vez que íbamos a ver allá nuestro sembradío, ella llegaba, las empezaba a acariciar acá su pequeña cabellera del elotito y les hablaba como si fueran sus hijas, ¿no? Mi niña dice, tienes que cuidarte, tú me darás de comer, tú comerás. Ahí les andaba hablando y yo me quedaba viéndola, ¿no? Digo, pero ¿a poco sí la escuchan? Dice, sí, sí, me escuchan, ¿no? ¿No? Inclusive cuando las plantitas de maíz así son pequeñitos, tienen sus hojitas, los mueve el aire y dice, ya viste que me está llamando, dice esta plantita, está viva. Llega y le saluda en su hojita, le dice, buenos días, ya llegué, yo los voy a cuidar, el día de hoy vamos a limpiar, vamos a deshiervar de toda la energía que hay. Entonces, ¿por qué les digo esto? En esta veintena, a todos nosotros en la actualidad, nos invita a que nosotros podamos potencializar nuestra energía femenina. No quiere decir que seamos afeminados, no, 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 de ninguna manera. Tenemos nuestra energía femenina, a que seamos más empáticos nosotros los hombres, al igual que las hermanitas, a que nosotros seamos más cariñosos. ¿Con quién? Con todo lo que nos rodea, ¿no? Quizá con nuestros hijos, los que ya tienen la fortuna de tener sus nietecitos, pues con ellos, ¿no? Cuidar, inclusive el día de hoy en la mañana, aquí en el municipio fui a hacer unas consultas y unas compras y me decía una de mis alumnitas vino con su papá, yo no la veía, yo estaba preguntando por los precios y nada más sentí que alguien me agarraba la mano, pero era una manita pequeña, ella está en segundo grado y cuando la volteo a ver, le digo, qué bueno que te veo. Dice, sí, maestro, venimos con mi papá. ¿Y dónde está tu papá? Ahí está comprando, dice, le dije, voy a ir a saludar al maestro, ¿no? Y entonces se siente muy bonito cuando alguien, pues, te reconoce, alguien dice, le digo, ¿y qué pasó? ¿Necesitas algo? No, maestro, solamente quería saludarte porque pues te vi. Me decía, dice mi papá, vamos, ni nos va a ver tu maestro. Le dije, no, y entonces los llamé, les digo, vénganse, vamos a tomarnos un atolito. Aquí venden atole con la señora, vénganse. Entonces tomamos el atolito, platicamos, ¿no? Es esa parte que nosotros, esa parte humana,
esa parte empática, ese afecto. Bueno, es esa parte que las mujeres lo tienen muy presente, ¿no? La empatía, el cariño, la comprensión, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar en esta veintena, con esa energía, además de potencializar nuestra energía juvenil. Y cómo disfruta la vida un joven? Pues lleno de energía, lleno de sueños, lleno de objetivos a alcanzar. Lo podemos hacer, por supuesto, quizás no somos tan jóvenes, ¿verdad? Pero es esa energía que debemos de emplear en esta veintena. Es por ello que yo les decía, hoy inicié mandándoles un pequeño poema, una pequeña reflexión. Ustedes también lo pueden hacer. No lo sé, alguna frase, algún cantito, no lo sé. Ustedes pueden desarrollar esa creatividad. ¿Con quién? Si gustan, en el grupo, en el chat, del WhatsApp, o, 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 o directamente personal, o con nuestros seres queridos. Fíjense, es algo, es algo curioso, precisamente en estos días, bueno, mi esposa se fue a su casa, fue a ayudarle a mi suegra en algunos trabajitos. Yo les dije, me voy a quedar porque el domingo voy a hacer el examen, el lunes daré clase, el martes daré clase, pero el miércoles ya estoy allá con ustedes para ayudarles en el trabajo que se tenga que hacer. Mas, sin embargo, le digo, pues tú ve, dice, pero pues te quedas con los hijos, ¿no? Pues ya están grandes. Inclusive ellos nos vamos a organizar para preparar nuestra comida, nuestro almuerzo, nuestra cena, lo que necesitemos, ¿no? Y entonces es esa parte que necesitamos desarrollar la empatía, ¿no? Ella decía, dice, pero pues no, le digo, no pasa nada. Hoy que vive tu mamá, ve, estate con ella, disfrútala, ayúdele en lo que puedas. Tan pronto yo termine con las clases del martes, me organizo tempranito, ya estoy allá con usted. Es esa empatía que vamos a irlo desarrollando, ¿sí? Bien, entonces, en los registros que hay, bueno, tanto en los registros que hicieron precisamente los frailes, pero también lo que aún hay en estos tiempos, dice, esta era y es una gran fiesta en que los señores principales, o sea, los abuelos, convidaban desde 4 días antes a sus servidores. Ahí donde nosotros debemos entender a sus servidores, ¿no? ¿Quiénes son esos señores principales? Ya les mencionaba. Xochipilli, Xilonan, el sol, el agua, la tierra. No, pero también ahora nosotros les llevamos su ofrendita. Decimos nosotros aquí nimocnotecas. ¿Qué es nimocnotecas? Es, es como suplicar, es como pedir con respeto, con honor. O sea, no ser altanero que yo soy, yo también puedo, no. Respeto, honor a ellos y agradecimiento porque nos van a dar el sustento, porque no está terminado su trabajo de ellos, pero también lo recordamos, ¿no? Entonces, a los moradores de sus Calpulti, ¿no? Los que viven en nuestro Calpulli. Por ejemplo, nosotros, el día lunes, dentro de 8 días, en la tarde noche, vamos a llevar nosotros vamos a llevarle flores, vamos a llevarle pescado, vamos a llevarle algunos granos al abuelo tecolotito, ¿sí? Se tiene un tecolotito así disecado, seco, tiene mucho tiempo, entonces le lleva
su aguardientito, su cigarrito, se le lleva sus flores, se le lleva sus tamalitos. No, pues le agradecemos por la sabiduría que nos da, por la fluidez que nos da, pero también por toda esa protección que nos ayuda a seguir trabajando juntos. Él es el que nos une. Claro, sin olvidar a Shilona, ¿no? Y todo eso. Se le da esas ofrendas. Y a todos los que quieran asistir, aunque fueran de otros lugares. La figura más importante es Shilona, la madre de los elotitos tiernos. En las ofrendas eran expuestos, eran y siguen poniendo tamales con panecillos de elote, endulzados con miel agridulce de maguey. En esta ceremonia, Senteot hacía dualidad con Shilona, ¿no? En esta ceremonia, pues vamos, pues por lógica, si hablamos a Shilona, le vamos a hablar también a Centeo, ¿verdad? Vamos a trabajar siempre en dualidad, como cuando les decía yo, vamos a estudiar para pedir la lluvia, pero primero tenemos que hablar la Chalchihuitl, porque ella es la energía femenina. Dice, los principales trataban por igual a todas las personas, aunque tuvieran distinción o cargos específicos. No minimizaban a nadie. Ese es un registro. Pero también, hermanitos, nosotros, aquí cuando dice, no vamos a distinguir a nadie, y esa es una forma de vida, ¿verdad? Porque nosotros nos han enseñado, es un funcionario público. Venga, aquí hasta le acomodamos su silla, que se siente. No, él es una autoridad, él es un abuelo. Dice, no, vamos a tratarlos igual, por igual a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque la reunión es en hermandad, la reunión es en confianza, como familia, ¿no? En la actualidad podemos trabajar y organizarnos con todos los integrantes de nuestro Calpuli y ser parte de esta gran hermandad. En la actualidad, eso lo vamos a aplicar, eso lo vamos aplicando, ¿no? Al menos, al menos en mi caso, eso es lo que yo trato pues de no sentirme más ni menos. Pues somos familia, vamos a ayudarnos, ¿no? Que algunos tenemos la posibilidad de saber un poquito más, saber un poquito menos de algo, pero cada uno de ustedes tienen y son expertos, tienen mucho conocimiento en algún ámbito de la vida. Y eso es válido cuando lo compartimos, ¿no? Dice asimismo dar una ofrenda a la energía del sustento femenino, a Shilonan. ¿Qué ofrenda le podemos dar, hermanitos? ¿No? Pues lo que podemos darle es una velita, lo que les decía, una flor, una comidita. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no trabajar con nuestro Poposhkomit? Ok. Con nuestro Poposhkomit, ¿sí? Saumá. Ahorita no sé, algunos a lo mejor sembraron y sus plantitas de maíz ya están así grandecitos o ya más grandecitos. En esta veintena, puede ser mañana, el día que ustedes elijan, lleven su copalito y saúmen a sus plantitas. Hace ratito el hermanito Víctor me compartía su flor de cempasúchil, ya está el botoncito, ya va a florear, hay que sahumarlo. Hay que hablarle a la energía femenina del sustento. Ojo, es la energía femenina del sustento. Y no tan solo es de la plantita de maíz, no, de todas nuestras plantitas, de nuestros árboles. Vamos a hablarles que crezcan, que nos den frutos, ¿verdad? Porque también ellos escuchan, ellos sienten. Es en esta veintena en donde empoderamos esa emoción del amor, de la empatía, del cariño, de la comprensión, donde nosotros podamos ir desarrollando esas acciones, porque es muy bonito decir, no, pues vamos a vivir en el mundo de amor, ajá, pero después de la clase andamos todos enojados,
no lo estamos practicando, es practicarlo el día a día. Recordar que en esta veintena es lo que nos pide Shilona, ¿no? O Shilone. Y a los abuelos del Mixlampa pedirles centeos que dé fuerza de voluntad, ¿sí? En estos días vamos a saumar, vamos a velar, ¿verdad? Velar no es que toda la noche esté yo ahí sin dormir, ¿no? Velar para nosotros es prender una velita, platicar con las energías, de una otra forma, pedirles, acuérdense, hay que pedirles sabiduría, hay que pedirles sustento a los abuelitos. Recuerden que el sustento también es en conocimiento, es en aclarar nuestra mente, en qué podemos nosotros potencializar este trabajo, ¿no? Algunos ejercicios, algunos trabajos que debemos de hacer en esta veintena, ¿sí? Nos dice aquí, trabajo a realizar en esta veintena. Uno, ser sustento femenino con todos los hermanos. ¿Ah? A lo mejor palabras de aliento, palabras de amor, palabras de empatía, de comprensión, de honor, de honorabilidad, ¿verdad? Esa es la parte que hemos perdido en este camino, en este sendero. Dos, ofrendar desde nuestras posibilidades a las personas que estimamos y amamos, además de tejer redes de sustento, ¿verdad? Pues vamos a darle ese sustento desde nuestras posibilidades a todos los que nos rodean. Ujú. A lo mejor les invitamos una comida, a lo mejor les invitamos o les compartimos algún ejercicio, como el hermanito Olin Ocelot, dice, pues pasa la gente y les comento, miren, es que es esto y es de esta manera. Estamos siendo sustentos, ¿no? A los que amamos y claro, tejer redes de sustento de conocimiento, de sustento de afecto, ¿verdad? Y todo eso vamos a tratar de desarrollar esas cualidades, ¿no? Yo sé que por nuestro trabajo a veces, pues no podemos estar mandando cada ratito un mensaje, todo eso, pero a lo mejor en la mañana saludarnos, cómo amanecieron, cómo están, alguna frase. Si nosotros leemos libros, vamos a encontrar alguna frase, pues compartirlo en esta veintena y compartirlo con los demás. No tan solo con nosotros, pues con los demás es lo que nos invita en esta veintena, ¿no? Honrar a compartir la energía amorosa con nuestros seres queridos, ¿no? Pero sobre todo, con nosotros mismos, compartir nuestra energía amorosa, amarnos, querernos, ¿sí? Desde desde esa visión que nos invita. 5, elaborar un proyecto donde pueda cada uno de nosotros compartir el sustento y medicina. Hagamos un mini proyecto en esta veintena. En mi caso, yo hace rato ya les decía, en mi caso me propuse este mini proyecto. En esta veintena voy a estarles compartiendo, sí, poemas, un pequeño poemita, pequeño que se refiere a Zipaquirá. Un pequeño poema que se refiere a Yeyecas, pero ya no escrito, sino grabándome a mí mismo, ¿sí? Y todo esto, algunos me preguntan los hermanitos, ¿lo puedo compartir? Ustedes compártanlo, que se extienda, que hagamos esas redes ¿sí? Redes de empatía, redes de recordar nuestros abuelos, ¿sí? Hay una hermanita que está en Francia, se llama Atenea, está el hermanito Miguel Medina, no me acuerdo su otro apellido. Entonces yo también les comparto allá el hermanito Víctor, no sé qué haya pasado, le perdí el rastro, ya no me contesta, pero yo le sigo enviando esos pequeños, él está en Alemania, le estoy mandando también toda la información que nosotros vivimos aquí.
con la intención de que nosotros podamos seguir tejiendo, trabajando, que la sabiduría llegue a más lugares, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso aquí les puse yo a ustedes las dos energías, la energía de Shilona y la energía de Centeot, siempre en dualidad, siempre en esa energía. ¿Por qué? Porque así estamos nosotros, ¿no? En el mes de septiembre, les decía yo, el 28 y 29 de septiembre, vamos a trabajar con Centeo. Ya, van amacizando estos elotitos, ¿verdad? Y que sería en la veintena de Tlaxochimaco. No, no es Tlaxochimaco, es Xocohuetzi. En las veintenas de Xocohuetzi. En esos ya se trabaja con Centeo, ¿no? Entonces, estos son algunas de las acciones que podemos hacer. Ahora bien, dentro de esta veintena, dentro de esta veintena hay otras cosas que podemos ir realizando, ¿sí? Por ejemplo, con la trecena de Coscacuautl. En esta trecena seguiremos vibrando en la veintena de la energía de Shilona, de Hueytecuilhuitl, en ese entendido. Inclusive vamos a unir acciones. Ya nos dice la veintena qué vamos a hacer, pero ¿qué podemos hacer con la trecena? En la trecena nos dice que es tiempo propicio para reconocer a nuestros mayores, ¿no? ¿Ven cómo está interrelacionado? De reconocer a nuestros mayores. ¿Quiénes son nuestros mayores? Nuestros abuelitos de edad, pero también nuestros abuelitos humanos, pero también nuestros abuelitos como energías, ¿verdad? Esos son personas mayores, esos son nuestros mayores. Reconocerles que gracias a ellos nosotros tenemos el sustento. Gracias a ellos que este ambiente donde vivimos, que es nuestro hogar, que es este planetita, la planeta Tierra, en este planeta podemos, en este planeta podemos nosotros vivir. Cuando llueve se pone fresco el ambiente, pero cuando no llueve, pues se siente ese calor muy fuerte, ¿verdad? Y no hay vida. Y los animalitos no tienen que comer, ¿no? Dice, para conectarnos con la sabiduría de los ancianos. Es tiempo de reconocer a nuestros abuelos sabios. Tienen mucha sabiduría. Les decía yo, a pesar que los veamos, es que no fue ni en la escuela, pero la escuela de la vida le ha dado mucha sabiduría y hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo, ¿no? Yo les decía a una de las hermanitas, dice, es que tengo que ir a visitar a mis papás. Vaya, disfrute y disfrute a su familia, a sus papás, a los abuelos. Son la fuente de la sabiduría. Para aprender a ser prácticos. Los abuelos, su sabiduría es para practicarlo. Lo que yo les decía es hacerlo. ¿Sí? No se trata de llenarnos de información en la veintena, se hacía este y este es para qué. Sí, ya se hizo. Pero ¿qué podemos hacer ahora nosotros? ¿Sí? A usar todo lo que nos es dado. Hermanitos, usemos toda esa sabiduría que nos dan, usemos todas esas reflexiones y esas observaciones que hemos hecho nosotros. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues compartiendo la sabiduría, ¿verdad? Incluso lo que parece simple basura o materia muerta. Estamos siendo como Coscacuautl, ¿sí? Lo que para algunos es basura, nosotros lo podemos reutilizar. Por ejemplo, reciclar, ¿verdad? Vamos a utilizar ese reciclaje para brindar servicio de enseñar lo que podemos enseñar. Vamos a dar ese servicio, hermanitos. En
en esta veintena. Vamos a servir como Shilonan, les decía yo. Ujú. Todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar, ¿sí? Les decía yo, nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Es un tiempo para reconocer y enmendar errores y reflexionar en nuestra dualidad como seres imperfectos, pero que pueden elevarse por encima de sus limitaciones, ¿no? Y es lo que nos decía en la veintena, ¿verdad? Vivir en esa dualidad. En la veintena nos dice Shilona y Centeo. Esta trecena está dedicado al rumbo sur, la fuerza de voluntad. ¿Sí? Entonces, en nuestro día a día, en esta trecena, que hoy estamos precisamente ya Chicuase, Zipacli, a 6, Cocodrilo, ¿verdad? Mañana estaríamos ya a mitad de la trecena, el número 7, la mitad de la trecena, pero en este rumbo, en esta trecena, nos está empoderando Chalchihuitlicue, nos está empoderando Tlaloc, que están en el rumbo de Huiztlampa, ¿verdad? En el rumbo sur. Y el regente de Xolo. Vamos a cambiar, vamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está, miren, él es Xolo, es una advocación de Quetzalcóatl. En alguna charla ya lo decíamos, ¿no? Inclusive creo que fue un audio, un video que les mandé esto de Xolo, ¿no? De la energía de Xolo, como esta serpiente está cortado. Pero no quiere decir que nosotros nos vamos a cortar, no. Tenemos que cortar con lo que nosotros no podemos. No podemos volar, que no nos permite ser nosotros mismos, ¿verdad? Que este autosacrificio a veces también hay que quebrantarlo para poder cambiar, ¿sí? Ahí están el signo del movimiento, del Oli. Xolotl es su regente de Oli y está así, miren, interrelacionado. Vamos a pedir sabiduría por los 4 rumbos para poder trabajar. Aquí están los 4 colores. La medicina, la gran medicina. Vamos a hacer la gran medicina, así como nos lo ponen aquí en el Tolcopetli. ¿Qué es Tolcopetli? En español hemos escuchado como tolcopete, ¿no? Es como un tipo de madera, de varitas, se hace así, redondo y se teje con palma para que cuando vamos a piscar, vamos piscando, vamos aventando aquí las mazorcas, lo vamos cargando. Con eso se cargan cosas. El tolcopete, en español tolcopete, lo he escuchado, ¿no? Entonces, que nosotros, dice, carguemos el sustento, ¿verdad? La medicina, que el sustento que nosotros demos es de la percepción e intuición del cambio. Aquí está la patita del venado, ¿no? Es el del mamasatzin que nos lo ponen ahí su patita, ¿sí? No es de conejo, es de masatzin porque la patita del venadito es como la patita del chivito, tiene dos. Y aquí está, miren. Demos ese sustento, ¿verdad? Ofrendemos ese sustento, nos invita Sholo. Pero bueno, no tan solo esta trecena sucede aquí. Ojo, para mí es muy importantísimo esta trecena, claro, todos, pero esta trecena tiene una gran correlación con la veintena de Shilona. Este es la veintena número, perdón, la trecena número 17. Son 20 trecenas. 17, 18, 19, 20. Solamente nos faltan 3 trecenas, y termina una cuenta de 260 tonalti. Después de estas trecenas, iniciamos nuevamente, ¿no? Nuevamente con la primera trecena, nuevamente con otra cuenta de 260 tonalti. Bueno,
Dice el tiempo de CH, de uno agua, es tiempo propicio para trabajar con las emociones, generando la inteligencia emocional necesaria para gestionarlas sanamente. ¿Sí? Vamos a trabajar con esa inteligencia emocional. Vamos a trabajar con la empatía, con el trabajo que nos toca realizar. Aprender a distinguir cuándo movernos en la vida y cuándo tomar una pausa, ¿no? Como es agua. Cuándo vamos a seguir avanzando y cuándo también tomar una pausa, un descanso, equilibrando ambas actitudes para estar en armonía. Sí. A veces, fíjense que a veces a mí me ha pasado de que hago esto, haga lo otro, es otro y otro y otro. Y al final digo, ¿y qué resultados tuve? ¿No? También vamos a pararnos a evaluar. Les pasa mucho los que tienen la energía de Oli. O como siempre les gusta estar en movimiento, hacen el otro. Pero también es importante decir, a ver, de todo lo que estoy haciendo, ¿qué estoy logrando? ¿Realmente estoy logrando mis objetivos? ¿O solamente estoy tratando de ocupar mi tiempo? Debe ser de calidad lo que yo dé, ¿no? La trecena nos pide tener siempre reciprocidad con nuestros semejantes y con el universo mismo, ¿verdad? Eso ya lo veníamos practicando, ya lo venimos trabajando. No es tan solo, dame, 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 no. Tú también tienes que dar. ¿Y a quién? A las energías, al sol, lo que veíamos la reunión de los principales, ¿verdad? Debe de haber una reciprocidad con nuestros semejantes y con el universo. Aquí ya no los dice, con el universo, o sea, con todo lo que nos rodea. Y nos propone trabajar con nuestro ego para poner nuestros logros y talentos al servicio del bien común, ¿sí? Nuestros logros y nuestros talentos al servicio común. ¿Por qué? Pues porque está el Chalchihuitotoli. Todas estas acciones que hagamos nos van a servir para que nuestro guajolotito lo convertamos en ese guajolotito de jade. ¿Y quién es ese guajolotito de jade? Es nuestro ego, hermanitos, es nuestro ego, ¿verdad? Porque fíjense, muchos nos ha pasado, decimos, a ver, híjole, me dice, ayúdale a fulano de tal, a tal persona. Y yo, ¿por qué? Nos ha pasado. Yo me he topado con hermanitos que trabajan en el magisterio, que son maestros. Y pues yo les he dicho, oye, compañero, por qué no le enseñas aquí al camarada, al compañero, al hermanito, a, ahorita esta la tecnología que Excel, que sumar, que sacar porcentajes y todas esas cosas? Entonces yo le decía, oye, ¿por qué no le enseñas al hermanito que cómo sacarla, cómo sumarlo y promediar sus calificaciones? Dice, a ver, en primera, a mí me costó, a mí me costó ir al curso. Pagué dinero, pagué con tiempo. Estuve yo ahí sentadote por 3 meses. Y caer, yo solamente se lo regale, pues no. Fíjense, ahí está puliendo su guajolotito de jade. No, absolutamente no, porque su ego lo enaltece y ahí ese ego nos va cegando, nos va orillando, ¿sí? Y ya una vez así me dijo, yo le dije, oye, no quiero ser imprudente, pero
¿Te acuerdas que yo siempre te he ayudado? Ah, bueno, tú, pero él no. Bueno, te pido un favor, ¿sí? A mí no se me dificulta mucho sacar los promedios. Ahorita estoy haciendo trabajito, pero hazme ese favor. Enséñale como en pago a mí de lo que un día te ayude. O sea, bueno, pues así sí. Entonces, a él le enseñó. Ujú. Y ya le enseñó el hermanito. Dice, ah, ya aprendí, maestro. Ahora, el que le enseñara, le digo, venga, sea agradecido usted. Vaya y tráigale un agua a él que le enseñó. No me lo traiga a mí, tráigaselo a él. Pero ¿por qué, maestro? Pero el favor que hizo fue en pago a usted. Sea agradecido, por favor, sea agradecido. Dice, pero nada, usted vaya a traerlo. Bueno, tenga 20 pesos, tráigale un agua a él. Dice que me queda bien, es un compañero ya de edad, ya es grande, tiene pues como tiene sus 50 años, sigue en servicio. Y entonces le digo, no, hermanito, tienes que crear eso y creer eso. Siempre hay que ser recíproco. Sí, pero gracias a usted, él me enseñó, sí, pero él lo hizo. Dele una agüita. Yo sé que no tenemos mucho dinero, pero tú tengas, ofréndale, dale, ¿sí? Este mundo sería diferente si todos nos ayudamos, no tan solo estar esperando, ¿no? Te ayudo y me ayudas y nos ayudamos y nos compartimos. Y es lo que nos invita
Ya estoy de regreso, hermanitos. Mi internet. Está lloviendo, está lloviendo. Pero bueno, hermanitos, les decía yo, el regente, decimos que el Chalchihuito Toli, el rumbo de esta trecena, ¿verdad? De SEAT, que todavía no terminamos, ¿verdad? Bueno, eh, es del rumbo oriente, el rumbo de Quetzalcóatl, ¿ah? El rumbo de la luz, el del conocimiento, ¿verdad? De la empatía, de la comprensión. Y es lo que decíamos aquí como trecena, ¿no? En esta trecena tan hermoso, hermanitos. Vemos nosotros a este Chalchihuitotolin, a este guajolotito. Recuerden que el guajolotito es nuestro ego, ¿no? Vemos aquí al guajolotito con la nariz aquí ya muy, muy largo, es el signo representativo de que cuando ya tienen esta parte del guajolotito, ya son muy grandes, ya son muy ancianos, ¿sí? Además de que está ataviado con un pequeño collar de flor, ¿no? Aquí en su pecho. Les decía yo hace rato en la mañana, seamos flor, por donde vayamos caminando, dejemos perfume, ¿no? Dejemos que con nuestra palabra, con nuestra presencia, con nuestra empatía, con nuestra comprensión, ¿verdad? Que dejemos el perfume ahí en la mente, en el corazón, en un abrazo a nuestros hermanitos, ¿sí? Y si como se dan cuenta aquí en esta parte, en su boca, está saliendo la palabra, ¿no? La palabra que está empoderado con color rojo y color blanco. Nos dice que nuestra palabra, el color rojo, que sea con esa voluntad de servir, de ayudar. El color negro que salga desde la profundidad de nuestro Tezcatlipoca, de nuestro ser. Y también el color blanco nos habla de la pureza, que nuestra palabra sea algo puro, algo hermoso, ¿no? Y pues tenemos aquí en un tapetito de ocelot, en el tapetito de ocelot, la piel de ocelot, por lo general se sientan grandes señores, energías muy importantes. Por lo tanto, nosotros somos una energía importante. Además de que en este guajolotito, en su tocado, tiene este pequeño círculo, blanco y negro. Se combinan estos dos colores, pequeña bolita que le ponen aquí en la cabeza o nos lo recuerdan a nosotros, que armonicemos esa energía, la energía oscura y la energía blanca, para que con fuerza de voluntad podamos nosotros, el color rojo, la fuerza de voluntad, podamos dar ese malinali, ¿no? Que armonicemos y que nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, tengamos la fuerza de la medicina. Hace ratito les decía, hacemos medicina. La palabra de la medicina es súper importante, ¿no? Dentro de su tocado, aquí nos dan con con algunas partes del ocelote, del ocelot. Recuerden, el ocelot es el análisis antes de herir a alguien y se pues analiza, trata de pensar. Si a ti te dijeran esas cosas, si a ti te hirieran de esa manera, ¿qué sentirías? Y la verdad que son dos situaciones muy diferentes. Cuando yo hago daño, pues me siento superior y ya, yo gano. Pero cuando a mí me lo hacen, entonces, ¿no? Es en donde a mí me duele. Y todo esto, hermanitos, nos lo pone aquí enfrente el guajolotito. Chequen. Son dos lesnas muy grandes, ¿verdad? Son dos lesnas de maguey muy grandes con su flor. ¿Qué nos dice? Para que nosotros encontremos este jade que está aquí, hermanitos, miren, este es el jade, ¿no?
es el agua es el jade. Vamos a necesitar, ahora sí, una gran fuerza de voluntad. Y esta cuerdita nos representa el ayuno, hermanitos. Es el ayuno, esta cuerdita. Ujú. Si ustedes han visto en los Amoshli, esta misma cuerdita, una energía femenina se ataca en su cuello, ¿no? Tiene una simbología, nos da un mensaje, ¿no? Es precisamente la, el ayuno. ¿Cómo? El ayuno, la disciplina, la fuerza de voluntad interna, pero también el sacar lo más puro que tenemos nosotros, así como esta cuerdita nos lo recuerda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer ayuno? Si yo soy muy egoísta, a mí no me gusta compartir, a mí me encanta solamente estar juzgando a los demás, estar criticando. Bueno, pues voy a hacer ese ayuno, pues de no criticar, de no decir, esto es mío. Y si queda un poquito, también es mío. Y si sobra un poquitito, es mío, ¿no? Es esa parte que nos dice, pues vamos a ayunar, vamos a recordar. Y aquí miren, son dos, son dos flores que nos habla de esa dualidad que tenemos, que veníamos hablando hace ratito, esa dualidad que necesitamos desarrollar, dualidad en luz y oscuridad, así como nos lo muestra aquí, de Ocelot. Pero también aquí está, miren, de un solecito, del sol, de la luz, ¿no? Vamos a trabajar en esta armonía, hermanitos, que sí, a veces nos llega a ganar nuestro egoísmo. ¿Y por qué te tengo que ayudar? ¿Acaso ¿Acaso yo te dije que cometieras ese error? ¿O acaso te dije que tomaras esa decisión? Y ahora que me estás pidiendo ayuda, no estamos, no estamos forjando nuestro guajolotito de jade, ¿no? ¿Sí? Por eso es que nosotros vamos a fluir. Y lo poquitito que he aprendido, hermanitos, lo poquitito que he aprendido, que cuando nosotros damos con amor, cuando nosotros damos porque nos nace compartir, abrimos esa puerta de la abundancia, abrimos esa puerta amorosa, esa puerta luminosa, esa puerta, ¿cómo les puedo yo decir? Del sustento, vaya, ¿sí? Porque para llegar a este guajolotito de jade, pues hay que trabajar con nuestro ser interno, ¿no? Les decía yo aquí en el círculo, el día, me acuerdo que es uno de estos días, no sé si en el día Akat o en el día Ocelos, uno de estos dos días, no me acuerdo muy bien, discúlpeme, me decía, me encargó un abuelito, me dice, si te vas a México, dices que vas a ir a México, le digo, sí, abuelo, me voy a México. Por si están tus posibilidades, o pregunta si alguien me puede elaborar un, un guajolotito, aunque sea pequeñito, de jade. Le digo, sí, sí, déjeme preguntar, ¿no? Y ahorita me acordé, ahorita que estoy hablando de Chalchihu y Totoli, este, parece que se le va a dar a un abuelito su guajolotito de jade. Paréceme en el tercer círculo. No, este abuelo ha trabajado, pero en verdad, mi reconocimiento y si sabe muchas cosas. Como dos, tres veces me ha tocado trabajar con él. Híjole, pues es un gran ser humano.
Es un gran ser humano, ¿sí? O sea, él se desvive por dar. Él tiene, como él me decía, dice, yo tengo la fortuna de que tengo la fortuna de que mis nietos, pues estén en el extranjero, ¿no? Cada, cada 15 días ya me depositaron, aunque sea $100, y tiene 5 nietos. Pues imagínate, dice $500, me llega cerca de 8,000, más mi pensión, más los trabajitos que voy haciendo, ¿no? Y así dice, fluye. Él hace esa, le llamamos nosotros, Copal Nehnemilisli. ¿Qué es Copal Nehnemilisli? De que, ¿cómo les puedo decir? Si yo ahorita, por ejemplo, yo anhelo conocer más, quiero vivir en paz conmigo mismo y con mi familia y con todos, lo que hace es limpiarte con las velitas y empieza a hablar con tu nahualito. Él las noches te vela, le llama él, ¿no? Va entregando las velitas, las florecitas, y sí funciona, ¿no? Sí funciona. Él le llama, te voy a abrir los caminos de la abundancia, ¿no? Dice, ni mis ojuitlapos, campaullas no chun centeut, tlentehuatiquis, tlentehuaticmunactis, ¿no? Te voy a abrir el camino para que llegue la abundancia a ti, a tu familia, para que no te falte lo básico, ¿sí? Y es muy hermoso su trabajo, parece que a él sí le van a dar ese chalchivito atole. Ahí todos anhelamos que un día nos den nuestro chalchivito atole, ¿no? Pero bueno, hay que seguirle trabajando. Sí, hermanitos, entonces, en esta veintena vamos a trabajar de esa manera, ¿sí? En resumen, vamos a trabajar nuestra energía femenina, vamos a compartir nuestro sustento, la palabra florida, lo que nosotros podamos ofrendar. Vamos a trabajar con agradecimiento a los señores principales, a los abuelos, a las energías del universo. Yo creo que ya lo vamos practicando, ¿no? Pero ahora podamos darle una frutita, a un copalito, ya sea de sahumar con copalito, con flor de pericón o el incienso que ustedes tengan. Lo importante es dar, lo importante es ofrendar de corazón, ¿verdad? Eso es. Pero también agradecerle a nuestras plantitas, sahumarlo, nuestro jardincito, hablarles. ¿Por qué? Porque esto nos permite que nuestra mente vaya acostumbrándose de poder comunicarse con ellos. Y en algún momento de este hábito que nosotros tomemos, verán que se nos va a facilitar comunicar con esas energías, ¿verdad? Vamos a luchar, vamos a trabajar por tener nuestro guajolotito de jade. Es lo que yo les invito, ¿sí? ¿Es fácil? Claro que no es fácil, si no todos lo pueden, ya lo hubieran hecho, ¿no? Pero nuestros abuelos así lo trabajan, y quiero entender de que pues es lo máximo que podemos llegar, ¿no? Como ahora en la actualidad en el mundo occidental, pues está el premio Nobel, ¿no? Es el premio Nobel, el gran reconocimiento. Y aquí es porque tú lo has demostrado con tu forma de ser, tu ayuda y tu empatía. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues no sé si quisieran compartirnos algo o alguna pregunta de mi parte, sería todo, hermanito. Agradezco mucho que me hayan acompañado en la locura del día de hoy para ver la veintena, pero me fascina estos inicios de veintena, ¿no? Es una gran emoción con lo que hay que recibirla, pero también así hay que terminarla, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues la socama timiek y cada noche no yolo, ¿no? Y mañana esperen el poema de mañana, el de Zipac. Tengo que trabajar. ¿Sí, hermanitos? La socamati miek. Desde Camati te me estoy. Y Eso moitas cambia. que muestra.
Tlazohcamati, miec. Tlazocamati, Muchas se gracias, ubica? maestro. Tlazohcamati, hermanita. Tlazohcamati, maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Hermanitas, que mosla, Buenas buenas noches a noches, todos. descansen. Buenas noches, hermanitos. Cuídense mucho, por favor. Timuitas que mi clampa. ¿Qué man no Que mosowica. nene? Timuitas que Y canochi no yolo. Canochi no yolo no gnitzin. Namech tlazohtla.